el tema de la desinformación desde luego hay. Cada vez hay más información, pero no sé si llega a los canales adecuados. Es positivo en el hecho de que ellos tengan información, pero el resto de la población, mucha gente que vive alejada, no tiene información, ni siquiera de lo más básico, de, por ejemplo, la diferencia que hay entre identidad de género y orientación sexual. Falta un camino por recorrer todavía. Daukaguna da hemengo administrazio publikoan gure izena eta gure sexua errespetatzeko aukera. Hau da, adibidez, zu polikirioldegi bateko bazkidea bazara, polikirioldegi horrek Euskal Herriko Autonomia Erkidegoan zure dokumentazio horrekin zure izena eta zure sexua errespetatu beharko luke. Gauza da, dagoen dekretu hori ondo dagoela, baina Espainiar legeak harresi gehiegi ipintzen dizkio inguruetan. Orduan, ondo dago hemen ibiltzeko, baina hemendik ateratzenan ezin da zer egin. Adibidez, niri futbolan jokatzeko hori ez zitzaidan balio. Ze Bizkaiko Futbol Federakundea ez da publikoa, pribatua baizik. Orduan, ez nuen aukera hori. El bullying no ocurre porque seas transexual, porque seas homosexual. El bullying al final lo suben las personas que el resto consideran que son débiles o que tienen apariencia de débil. Al final, si ven en ti la debilidad y tú no eres capaz de defenderte o tú no eres capaz de poder con eso, ¿qué ocurre? Que te atacan, te atacan, te atacan, te atacan, te atacan. En mi caso hicieron que fuera capaz de esconder lo que sentía tan profundamente porque tenía miedo a que si se sabía algo de eso yo no iba a sobrevivir, porque ya lo estaba pasando tan mal sin saberse nada y pensaba, ostras, pues como se sepa esto, que no me pase nada. Primero, a las personas que han dado el paso y lo están pasando mal, que si no vives como tú eres, no eres libre. Si no eres libre no tienes nada. Entonces, si han dado el paso, es más fácil alejarte de esas personas que te están discriminando y tratar de buscar otros ámbitos, que siempre hay otros ámbitos, siempre hay otros lugares en los que te puedes sentir bien. Es muy importante visibilizar, no sentir que eres distinto al resto, no sentir que te tienen que hacer un hueco, no te tienen que hacer un hueco. El hueco te pertenece.